Bienvenidos una vez más a tu curso de programación. En este video analizaremos un caso de uso que desarrollaremos con el lenguaje de programación Java en el editor Visual Studio Code. El análisis del caso se refiere a un pequeño inventario donde nosotros tenemos que implementar la programación orientada a objetos, creando una clase producto con determinados atributos como el nombre, precio, cantidad y código, además de implementar el CRUD para este producto, que sería el agregar, actualizar, eliminar y mostrar productos de su inventario. Para ello nosotros implementaremos ciertos pilares de la programación orientada a objetos como el encapsulamiento para este caso y además de seguir buenas prácticas como Solid y Clean Code dentro de la implementación del desarrollo para luego finalizar con una reflexión final sobre el trabajo que hemos realizado. Para eso nosotros vamos a abrir lo que es Visual Studio Code. Vamos a abrir una nueva ventana. Y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos hacia el explorador de archivos, abrir un nuevo archivo. En mi caso yo voy a abrir la carpeta Java y dentro de esta carpeta voy a crear una subcarpeta que se va a llamar caso 1 y la voy a abrir dentro del editor de código. Para este ejercicio yo estoy utilizando Visual Studio Code, además estoy utilizando eh, una extensión que se llama Java. Si no me equivoco, es esta extensión de Java para Visual Studio Code, además del Project Manager de Java y Java Kit, si no me equivoco, algo. Esta. Esa es la que les nombraba, que era la extensión del pack para Java. Entonces, para nosotros crear un proyecto en Java utilizando esta extensión, tenemos que abrir la paleta de comandos con Control Shift P, colocar aquí Java, Create Java Project. En este caso estaremos utilizando Gradle para este ejercicio. Ya nos encontramos en la carpeta, así que le damos a seleccionar solamente. Vamos a utilizar Kotlin y este proyecto se va a llamar inventario. Se está generando nuestro proyecto, se está comenzando a crear, así que lo dejamos que cree nomás. Y se ha creado nuestro proyecto con éxito. Si nosotros abrimos el apartado de app, nos vamos a la carpeta source o src, nos vamos al apartado de main, tenemos nuestra app Java, ¿cierto? Que sería la clase que se ejecuta por defecto en nuestro proyecto. Además también tenemos nuestra carpeta de test donde nosotros podemos implementar distintos tests y de hecho ya hay un test implementado por defecto que lo que hace es validar que exista un método que se llama getRecTeam. Esto que es el método que está acá. Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer para este ejercicio es ejecutar, ¿cierto?, nuestro proyecto Java para ver que todo esté funcionando correctamente antes de ponernos a programar cualquier cosa, ¿cierto? Y ahí tenemos por consola, voy a aumentar un poquito el zoom, tenemos por consola nuestro Hello World, ¿cierto? Que es este método que se implementa dentro de nuestro método main. Así que hasta ahí estamos bien. Ya lo primero que vamos a hacer es eliminar esto, porque ya no lo necesitamos, ¿cierto? Este system también lo vamos a sacar, así que lo vamos a dejar vacío de momento. Vamos a irnos al apartado de la carpeta test, ¿cierto? El app test. Vamos a eliminar este testing también para que no tengamos ningún error al momento de compilar. Guardamos con control S. Aquí también en el apartado del app.java guardamos con control S. No tenemos ningún fichero pendiente de almacenar.
Así que lo primero que vamos a realizar es la creación de nuestro primer package, que va a ser el package modelo, donde nosotros vamos a crear nuestra clase productos. Entonces le hacemos clic derecho aquí sobre la carpeta de caso 1, ¿cierto? Le agregamos un new folder. Este new folder va a tener el nombre de model porque va a almacenar todos los modelos de nuestra aplicación. Y dentro de este model nosotros vamos a crear un nuevo file que va a corresponder a nuestra clase producto, ¿cierto? Que es donde nosotros vamos a realizar este CRUD. Entonces generamos nuestra clase producto.java y automáticamente el editor nos crea la, la clase, ¿ya? Lo que sí, aquí en la clase producto nosotros tenemos que agregar el package correspondiente. Entonces colocamos package model, eh, sería caso 1 model. Aquí no lo está tomando por defecto. Nos dice que no lo reconoce, pero ya, dejémoslo así. De hecho, nosotros podemos limpiar nuestro proyecto de alguna forma. Con Control Shift P abrimos la paleta de comandos, colocamos Java y hay una opción que nos provee este plugin, ¿cierto? Que es el kit de Java para Visual Studio Code, que es Clean Java Language Server Workspace. Lo ejecutamos, le damos aquí a que se ejecute para que tome los nuevos cambios. Y vemos que lo ha tomado por defecto. Vamos a comenzar con la definición de los atributos de nuestra clase de forma encapsulada. Entonces para eso nosotros vamos a definir un private de tipo extreme que va a ser correspondiente al código de nuestro producto. También vamos a tener un nombre. Además, nosotros vamos a tener un double, que va a ser el precio, y un private también, que va a ser el stock o cantidad. Para que esté fiel al ejercicio, le vamos a colocar cantidad. ¿Ya? Vieron que cuando nosotros ejecutamos el Clean Java Language nos tomó el caso 1 model, porque a veces en Visual Studio Code hay como este tipo de errores, entonces suelen suceder y por eso la extensión como que limpia un poco nuestro workspace. Ya, así que también ahí si es que les da ese mismo error, hagan eso que acabo de realizar. Vamos a crear nuestro primer constructor, que es el que recibe todos los parámetros, con la palabra reservada public, haciendo referencia al nombre de nuestra clase, ¿cierto? Creamos nuestro primer constructor que va a recibir como parámetros el código, el nombre, el precio y la cantidad. Con la palabra reservada this hacemos referencia al contexto, que es nuestra clase, y hacemos referencia al atributo, ¿cierto? Que es el que definimos más arriba y lo igualamos o lo llenamos de alguna forma con los parámetros que estamos recibiendo aquí, ¿cierto? Que están entre paréntesis. Entonces, estos parámetros que recibimos aquí desde la eh, instancia de nuestro constructor, lo almacenamos aquí y de esa forma se llenan los atributos de nuestra clase. Aquí hay una pregunta que siempre sale, es que si podemos tener más de un constructor y eso sí es posible. Yo puedo tener múltiples constructores, ¿cierto? Haciendo referencia a public, por ejemplo, producto nuevamente, un constructor vacío. El constructor vacío es el que se crea por defecto, así que no necesito crear un constructor vacío, pero podría crear un constructor que solamente reciba el código, por ejemplo. Esto podría crear esto. O que solamente reciba el código y el precio. Eso va a depender de la necesidad que deseemos satisfacer. Para el ejercicio, yo necesito un constructor que reciba toda la estructura o todos los atributos de mi clase.
Lo otro que vamos a necesitar aquí son los métodos getter and setter para que nosotros podamos tener acceso a las propiedades de nuestra clase. Por ejemplo, voy a tener el método getCódigo, por ahí getNombre, getPrecio, ¿cierto? Que retorne el precio. Voy a tener también el getCantidad, que lo que van a hacer estos métodos es devolverme las propiedades de mi clase. Por otro lado, también puedo tener los métodos seteadores, ¿cierto? Que lo que hacen es cambiar los valores de los atributos de mi clase. Y en este caso se llaman set seguido del nombre de la propiedad en cuestión. Entonces tenemos set cantidad, ¿cierto? Por ahí también set precio podríamos tener. Eh, Vamos a crear todos los set nombre y por último set código, ¿cierto? Además de esto, nosotros a las clases le podemos asignar distintos métodos customer o métodos propios del negocio, ¿cierto? Que sería como el comportamiento que va a tener mi clase. Entonces, para eso yo voy a generar un método que voy a utilizar también para el ejercicio, que es el método de mostrar. Va a ser un método de tipo void porque no va a devolver nada. Se va a llamar mostrar productos y lo que va a hacer es imprimir con el system.out.println el código, el nombre, el precio y la cantidad de mi producto, ¿cierto? Para no tener que hacerlo de forma unitaria, sino tener un método que me imprima todos los atributos de mi clase. Entonces, de esta forma, nosotros hemos creado nuestra primera clase con determinados atributos, con dos constructores que lo que van a hacer es, cuando instanciemos nuestra clase, es llenar los valores de los atributos de mi clase. Vamos a tener también los métodos getter and setter que me permiten a mí traer los valores de mis atributos y setear valores, ¿cierto? Ya que estamos utilizando la propiedad private, que lo que hace es de alguna forma encapsular, ¿cierto? Eh, los atributos y no dejarlos accesibles de forma pública, sino que solamente van a ser accedidos mediante estos métodos que son los que traen la información y los que cambian la información de mis atributos. Y además tenemos un método customer que es el de mostrar productos, que lo que hace es mostrar los valores que tienen los atributos de mi clase. Ya, de momento no hemos hecho nada más. Vamos a seguir con la creación de nuestro proyecto. Para esto vamos a hacer clic derecho, vamos a crear otro folder, vamos a crear un service. Eh, Dentro del service nosotros vamos a implementar otra clase que va a ser el inventario service. Entonces voy a hacer clic derecho, file, como es una clase, la inicializamos en mayúscula, inventario, y vamos a colocarle el sufijo service. Y como es una clase Java, con la extensión .java. Creamos y ahora sí automáticamente el editor ha importado el package, ¿cierto? Cosa que no hizo anteriormente, que nosotros tuvimos que hacerlo de forma manual, pero ahora lo hizo automáticamente y además ha creado nuestra clase de service. Así que bien. Aquí igual vamos a comenzar a implementar ciertas indicaciones que nos daba el, el caso que estamos desarrollando, que es la utilización del array list y la lista de productos, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros también vamos a generar un atributo de tipo lista, que va a ser la lista que almacenen los productos. Entonces, para eso yo voy a generar un private. Private, voy a generar una lista, que esa la tengo que importar desde java.util.list, que está ahí más arriba en la línea 3 importada. Le voy a dar como tipo producto, ¿cierto? Y también tengo que importar la clase producto que hemos creado anteriormente, que es producto desde el model, desde el package model y la clase producto. Aquí voy a instanciar el objeto en forma plural porque esta lista va a almacenar los productos de nuestra aplicación y yo voy a generar, borré el producto,
voy a generar una nueva instancia de un array list, ¿cierto? Y ahora sí, en este objeto que acabo de crear que se llama productos, voy a poder almacenar la lista de productos. Así que súper ahí. Vamos a comenzar a crear la lógica que va a tener nuestro programa, ¿cierto? Que era el de agregar, eliminar, actualizar, etcétera. Entonces, para eso yo voy a crear distintos métodos públicos que van a poder ser accedidos desde fuera de esta clase para generar dicha lógica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar eh, el primer método, ¿cierto? Este es un método void, que quiere decir que no devuelve nada, ¿ya? Que se llama agregar producto y lo que hace es recibir un, un producto, ¿cierto? Que es, en este caso, instanciado con la letra P. Acá nosotros, para ser más semánticos, incluso le podríamos poner producto, ¿cierto? Y aquí también podríamos cambiarlo por producto para que esté todo bien semántico y se entienda qué es lo que está recibiendo. O también lo podríamos dejar como abreviado como estaba anteriormente. De las dos formas funcionaría. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es referenciar a nuestra lista de productos y como es una lista, eh, nosotros podemos utilizar el método add, que lo que hace es agregar un nuevo producto a dicha lista. Entonces es lo único que hace este, este método. Vamos a generar también un... eh, vamos a generar un método que se llame eliminar producto. A ver, por ejemplo, yo voy a generar un public, en este caso, un public, también voy porque no va a recibir nada de vuelta, que se va a llamar eliminar producto, que lo que va a hacer es recibir un código que es de tipo string, ¿cierto? Puede ser alfanumérico el código, y lo que va a hacer es utilizar el objeto de la lista que se llama productos, utilizar el método que se llama removeIf y aquí iterar sobre la misma lista, ¿cierto? Y acá utilizamos nuestro objeto y nuestro objeto tiene el método getCódigo. Entonces vamos a traer el código de nuestra lista y lo vamos a comparar con el equals por el código que le estamos pasando como parámetro. Ahora, si encuentra ese código, lo va a remover de la lista y nos va a devolver y no va a hacer nada más. Y eso es todo lo que va a hacer este método. Vamos a crear otro método que se va a llamar el de mostrar inventario. Entonces, por ahí también vamos a generar otro método público, ¿cierto? Y este método público va a también ser de tipo void y va a ser mostrar inventario. Mostrar inventario y vamos a hacer una pequeña validación aquí. Vamos a decir si en este caso productos es empty, o sea, está vacío, retórname un mensaje por consola que me diga el inventario está vacío, ¿cierto? Y quebramos ahí el return. De lo contrario, podemos nosotros colocar productos, utilizar el for each, haciendo referencia a nuestra clase productos y haciendo referencia a nuestro método que se llama mostrar productos, que es el método que creamos dentro de nuestra clase productos. Entonces, ahí abreviamos un poco nuestro código. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí en este método? Primero le vamos a preguntar si es que nuestra lista tiene algún producto. Si esto es verdadero, entonces no se va a ejecutar este bloque de código y va a pasar a este otro bloque de código. Ahora, si esto es falso, se va a imprimir este mensaje por consola y se va a quebrar el avance de código. Eso quiere decir que vamos a retornar solamente este mensaje y no se va a ejecutar este for each que implementamos más abajo.
Así que ahí tenemos eso de momento. También podríamos implementar otro método que es el de buscar productos. Y ahí también va a ser un método público. Y aquí vamos a utilizar el opcional. El opcional. Y este opcional va a recibir como plantilla o como clase, en este caso, nuestra clase producto, ¿cierto? Se va a llamar buscar producto. Y este buscar producto obviamente va a recibir un string que va a ser el código. Y aquí vamos a hacer un return. Vamos a retornar lo que me devuelve esta función. Entonces vamos a comenzar a utilizar nuestro objeto productos, que es una lista de productos. Vamos a utilizar el método string, que este método string me va a permitir concadenar Python o funciones anidadas. Y en este caso yo voy a ocupar la función filter. A ver, vamos a ocupar la función filter. Y la función filter lo que va a hacer es iterar sobre la lista. Entonces va a definir un objeto. Vamos a definir una función de flecha. Y ese objeto, cada vez que itere sobre el mismo, yo voy a traer de ese objeto el código, ¿cierto? Y este código lo voy a comparar con el método equals, con el código que recibo como parámetro. Y por último, quiero que me devuelvas o búscame el primero. Devuélveme el primero. Entonces, este opcional me va a recibir una opcional de tipo productos, donde yo le voy a pasar como parámetro un código y voy a retornar lo que me devuelva esta función. Entonces, por eso le coloco ahí el opcional. Además de crear todos estos métodos, yo necesito crear otra clase, una clase de tipo utilitaria que me permita a mí validar las entradas de datos. Entonces, para eso me voy a caso 1 nuevamente, voy a folder y dentro de folder voy a crear un nuevo package que se va a llamar utils. Y este utils va a crear una clase, o dentro de este package util voy a crear una clase que se va a llamar eh, validador de entrada. Entonces voy a crear un nuevo file, voy a crear, como es una clase, la inicializo con mayúscula, el upper camel case. Entonces validador entrada.java, ¿cierto? Y ahí se importa automáticamente el package y está nuestra clase validador entrada. En esta clase validador de entrada nosotros vamos a implementar lo que es nuestra clase scanner, que es la que me permite a mí recibir input del teclado del usuario. Entonces, para eso voy a declarar un private, ¿cierto? Que la voy a utilizar solamente dentro de este contexto. Y este va a ser static porque la voy a repartir en todos los métodos que voy a implementar dentro de esta clase. Y va a ser de tipo finally también. Así que le ponemos el finally, le ponemos scanner, ¿cierto? Y esto va a ser igual a una nueva instancia de la clase scanner. Y también, como es una API externa, ¿cierto? Viene desde java.util.scanner. Eso es importante porque si no tenemos la importación realizada, lo más probable es que tengamos ahí un pequeño errorcito. Vamos a continuar con la validación y voy a generar métodos públicos. Este es public static. ¿Ya? ¿Por qué static? Porque como voy a repartir la instancia que acabo de realizar acá dentro de todos estos métodos, o sea, la voy a utilizar dentro de todos los métodos, por eso es estática, porque necesito que se utilice esa misma instancia para todos estos métodos. Entonces, static, que va a recibir va a devolver un string en este caso, y esto va a ser leer cadena y va a recibir como parámetro un mensaje, y lo que va a hacer es
imprimir el mensaje por consola con el system.outPrint, imprimimos el mensaje y con el return hacemos referencia al objeto scanner que tenemos más arriba y lo recibimos por consola. Y eso es lo único que va a hacer, ¿cierto? Ahí no tenemos mayor validación. Pero aquí con nuestro segundo método, que es un leer double, entonces public, me equivoqué, public, también static, porque vamos a utilizar la misma instancia de scanner, y aquí vamos a devolver un número primitivo, ¿cierto? De tipo double, y en este caso va a ser leer double, que en este caso va a recibir un string, ¿cierto? Lo vamos a recibir como string, vamos a imprimir el mensaje y acá vamos a utilizar un while. Y le vamos a decir que este while va a ser true por defecto. Entonces va a iterar hasta, vamos a tirar un try catch, no, este es el true. Y vamos a tirar un try catch donde nosotros capturemos aquí con soul, podemos abreviar el system out print. Vamos a imprimir el mensaje que estamos recibiendo como parámetro y vamos a retornar lo que me devuelve este parseo. Entonces voy a utilizar la clase double, porque es una clase que está en mayúscula, ¿cierto? Yo puedo acceder al parseo. Entonces voy a utilizar el parse double para parsear lo que reciba como mensaje, ¿ya? Siempre y cuando esto me va a devolver un true, siempre y cuando sea un número que yo pueda parsear, ya sea un entero o un número decimal. Si yo le escribo un texto, lo voy a capturar con el catch y aquí dentro del catch yo puedo imprimir entrada inválida. Por favor, ingrese un número válido. Y eso después cuando hagamos las pruebas lo vamos a validar. Incluso aquí podría concadenar la sección, el mensaje de la sección. Entonces podría hacer algo parecido a esto, un poco para que me ayude a depurar el código. ¿Ya? Pero eso es lo que está haciendo. En el fondo, esto es lo que hace es recibir un mensaje del usuario, lo imprime por consola y lo vamos a iterar, ¿cierto? Vamos a entrar en un bucle hasta que esto me retorne un true, ¿cierto? Si en el primer intento, con el try, yo estoy imprimiendo dos veces, esto lo podría omitir. Ya, imprimo el mensaje del usuario y instancio de alguna forma o llamo a la clase double que tiene un método que se llama el parse double que me permite a mí parsear un string siempre y cuando sea un número decimal o un entero, ¿cierto? También lo transforma a decimal, desde el scanner.nextLine, ¿cierto? O sea, captura el mensaje, lo, lo pasa a esta función y esta función me devuelve un true o un false si es que logró parsear el, el número decimal. Si es que por X motivo el usuario me ingresa un texto y no me ingresa un número decimal, lo capturo con el catch, porque esto lo que me va a hacer es devolver un false. Entonces lo capturo con el catch e imprimo este mensaje de error, que es el system.out.println, que dice entrada inválida, por favor ingrese un número válido, ¿cierto? Y podemos incluso concadenar el error. Ahí cuando hagamos las pruebas vamos a hacer o vamos a visualizar, vamos a hacer el análisis del código y la reflexión final. Por último, pero no menos importante, vamos a generar un método que va a ser un método público, también estático, porque va a usar la misma instancia del escáner, que va a devolver un entero, que se va a llamar leer entero, que va a recibir también un mensaje de tipo string, y lo que va a hacer también es entrar en un bucle iterativo, ¿cierto? Y vamos a utilizar casi la misma estructura del try catch. Entonces vamos a imprimir el mensaje por consola y en este caso vamos a llamar a la clase integer, vamos a parsear el contenido y le a recibir el input del usuario mediante el scanner.nextLine. Aquí voy a cambiar un poco la sección porque aquí hay una sección que me sirve más, que es la de number format section, esta misma.
Y aquí también, si es que el usuario por X motivo ingresa caracteres o algún número que no sea un número entero, le voy a decir entrada inválida, por favor ingresa un número válido y voy a concadenar el error. ¿Ya? Y de esa forma hemos creado todas nuestras validaciones. Por ahí parece que me falta cerrar una llave, si no me equivoco, ahí. Eh, tenemos todas nuestras validaciones y ahora sí podemos continuar con nuestro código. Tenemos la validación de leer double, leer entero y también el de leer la cadena. Estos métodos utilitarios, como son transversales dentro de mi aplicativo, es una buena práctica que los encapsulemos dentro de una clase para que los podamos reutilizar las veces que queramos. Y ahora, de hecho, nosotros dentro de inventario.service tenemos el de agregar, el de eliminar, el de mostrar y el de buscar, pero nos falta un método que es el de eh, actualizar. Y ese método todavía no lo hemos creado porque nos faltaba crear nuestra clase validadora. Entonces, para esto vamos a crear un public, ¿cierto? Que se llama void, que se va a llamar actualizar cantidad o actualizar producto en este caso. Producto, que lo que va a hacer es recibir eh, un string, ¿cierto? Que es de tipo código y además va a recibir un producto. Va a recibir un producto que va a ser el nuevo producto. Para que marquemos la diferencia. Y lo que va a hacer... mira, podríamos... ya, pero no, lo vamos a hacer distinto. Vamos igual a ocupar la opcional. Le vamos a pasar como parámetro un producto en este caso. Vamos a cerrar y aquí vamos a poner un objeto que se llame existente y sobre este objeto existente nosotros vamos a llamar a nuestro método que habíamos creado anteriormente, que es el de buscar producto. Este buscar producto, nosotros le pasamos un código, ¿cierto? A ver. Tenemos nuestro opcional producto, la instancia de nuestro objeto, que se ve si es que existe ese producto, llamamos... ya, ahí me falta cerrar aquí. Eso. Entonces, vamos a decir que si existente está presente, lo vamos a iterar, ¿cierto? Haciendo referencia al producto. Hacemos una pequeña función de flecha y con los métodos seteadores comenzamos a modificar los valores. Tengo a producto.setNombre y le paso el nuevo producto. ¿Cierto? Traigo el valor del nuevo producto y se lo paso al producto existente. Y lo mismo hago con el precio y la cantidad. Ahí o acá se demuestra la importancia de los métodos getter y los métodos setter dentro de la estructura de nuestra clase. Porque mira, vamos a volver a explicar esto para que quede súper claro. Primero vamos a definir un objeto donde nosotros almacenemos si es que existe un producto. Vamos a utilizar el método buscar producto, donde nosotros le pasemos el código, ¿cierto? Y si eso es verdad, si existe un producto, nosotros vamos a utilizar la función isParent para iterar sobre esto y vamos a declarar un pequeño objeto. ¿De qué? Del producto existente. Entonces, del producto existente, yo voy a ocupar, como estoy utilizando la clase producto, puedo acceder a sus métodos, que es setNombre, pero le voy a pasar el nombre del nuevo producto, porque aquí también lo he tipado como de tipo producto. Entonces, el nuevo producto también puede acceder a los métodos de getNombre. Y lo mismo hago con lo demás, ¿cierto? El producto existente le voy a pasar un nuevo valor y del nuevo producto, que también es de la clase producto, puedo acceder a su valor, ¿cierto? Y se lo voy a pasar acá. Así como que voy pasando de caja a caja. Ya hago la combinación. ¿Ya? Creo que hemos terminado aquí, porque aquí tenemos el CRUD completo, tenemos también nuestra clase validadora por ahí, y ahora nos toca crear
de alguna forma nuestra interfaz de usuario, no vamos a tener interfaz como tal, pero sí vamos a interactuar por consola. Entonces, para esto nosotros vamos a instanciar todo lo que acabamos de crear. Entonces vamos a definir inventario service, ya, y vamos a definir el objeto que va a ser inventario service, que va a ser una nueva instancia de inventario service. ¿Ya? Vamos a definir una variable que va a ser la opción que va a tener el usuario o que va a definir, y con el do while voy a mostrar mi interfaz. Pero antes de mostrar mi interfaz, ¿cierto? Tengo que crear un método que me permita hacer esto. Para no crear otra clase, ¿cierto? Y hacer más extenso el video, lo voy a hacer acá mismo. Pero es recomendable que lo creemos que todo tenga su clase, ¿ya? Que el apartado del app class, que es la clase que se ejecuta por defecto en mi proyecto, que es lo más limpio posible, pero yo para ahorrar tiempo del video lo voy a crear aquí nomás. Entonces voy a crear aquí fuera de lo que es nuestro método main, voy a crear un un método que se llama un private static bot, void, porque no me va a devolver nada, y lo único que va a hacer es mostrarme como las acciones que va a tener mi menú. Vale, sistema de inventario, ¿cierto? Opción 1, agregar productos. Opción 2, eliminar. Opción 3, mostrar inventario. Opción 4, buscar, ¿cierto? Opción 5, actualizar. Opción 6, salir. Y esta incluso la podríamos reemplazar por el 0, que ahí mejor. Y aquí le vamos a indicar un mensaje al usuario para que seleccione una opción. ¿Ya? Vamos, ya que estamos en esta, vamos a comenzar a instanciar también todos los otros métodos que necesitamos para que nuestro menú funcione. Entonces vamos a crear un private, static, también esta va a ser de tipo void y en este caso se va a llamar agregar producto. Este agregar producto va a recibir un inventario de tipo service. Y este inventario de tipo service lo que va a hacer es imprimir por consola, primero que todo, el título. Imprimimos el título y voy a definir una variable que va a ser una variable temporal, ¿cierto? Donde el usuario ingrese el código, yo llame a lo que es mi validador entrada. En este caso, validador entrada es la clase utilitaria que creamos. Tenemos que importarla también, importar desde validador entrada. Voy a llamar al método que se llama leer cadena y en este caso le voy a pasar como mensaje el código del producto. Si yo me voy al método, este método recibe un string que es el mensaje, ¿cierto? Este mensaje lo imprime por consola y lo que hace es capturar el valor con la instancia de nuestro escáner. Entonces volvemos a nuestro Java, entonces tenemos el código, lo mismo tenemos que hacer con el nombre, el precio, la cantidad y por último, aquí tenemos que cerrar comillas y cerrarlo así. Bien. Y por último, utilizo la instancia de inventario service, llamo al método agregar producto que está dentro de inventario service y eh, creo que esto no es necesario. Ah, pero tengo que importarlo, ¿no? No, no lo importó. Espera. Remover, no quiero importarlo.
tendría como import, algo así. Esto es mejor. Hacer las importaciones arriba que hacerlas dentro de las mismas líneas, porque aquí a medida que vaya creciendo nuestro código se puede perder la importación y después, sin querer, cuando modifiquemos este método, podemos pasarla a llevar y después causar un error. Entonces es mejor hacer la importación global que hacerla dentro de una instancia local. Con Control Shift le aplico formato, Control Shift y latina, le aplico el formato, entonces aquí le paso a mi instancia de agregar producto, que lo que hace es recibir un, un producto de la clase producto, ¿cierto? Y genero mi objeto producto con el código, nombre, precio y cantidad. Y eso lo agregamos utilizando nuestro inventario service que lo almacena en la lista. Estamos utilizando buenas prácticas de separación de lógica también, utilizando buenas prácticas Solid y Clean Code. Ya tenemos nuestro agregar producto. Lo mismo tenemos que hacer con los demás métodos, que es el de actualizar productos y el de eliminar. Por ejemplo, lo mismo hacemos en el private, static void. Bueno, tenemos aquí el de eliminar productos. Hacemos la instancia del eliminar productos. Creo que está bien esto. A ver. Tenemos nuestro inventario service, le colocamos un título, recibimos un código, llamamos a nuestra clase utilitaria validador entrada, leemos la cadena, en este caso ingrese el código del producto a eliminar, almacenamos aquí, llamamos a nuestro inventario y tenemos el método de eliminar producto. Si nosotros nos metemos con control clic al método de eliminar producto, vemos que este recibe un string de tipo código y lo que hace es iterar sobre la lista y remover si es que encuentra un código igual al que yo le estoy pasando como parámetro. Entonces, sí, debiese funcionar este método de eliminar y creo que solamente nos falta el de actualizar producto. Entonces, tenemos el private, static void, static void y este se llama actualizar producto. Actualizar producto, le pasamos nuestro inventario service, colocamos el label, almacenamos los valores como por ejemplo el código, el nombre, el precio y la cantidad utilizando nuestro validador de entrada, leemos la cadena porque aquí tenemos un código, leemos la cadena porque aquí es un nombre, pero aquí leemos un double porque el precio puede ser double. Entonces leemos un double y automáticamente en mi validador de entrada lo valida, ¿cierto? Y me va a decir si es que corresponde o no corresponde. Y tenemos la cantidad que también es un entero. Entonces, para eso hemos creado nuestros validadores, para no tener que hacer las validaciones aquí y generar funciones o métodos, en este caso, extensos, ¿cierto? Entonces, una buena práctica también es que nuestros métodos sean lo más cortos posible y cuando un método exceda, no sé, determinada cantidad de líneas, como por ejemplo 16 líneas, ya está pidiendo que ese método se refactorice. Entonces es importante también tener ojo ahí. Tenemos lo que es el inventario y el inventario service, ¿cierto? Que es la instancia de mi clase inventario, que también tiene el método de actualizar producto, donde nosotros le pasamos el código, generamos una nueva instancia de producto, donde le pasamos el código, nombre, precio y cantidad. Si nosotros nos vamos al método de actualizar producto con control shift, efectivamente recibe como parámetro el código y además recibe un nuevo producto y aquí es donde hace el cambio de variables de alguna forma o de propiedades o de atributos en este caso, ¿cierto? Y me permite el actualizar. Bien, súper. Creo que tenemos todo. Es mostrar, agregar, eliminar, actualizar. Sí, creo que tenemos todo ahora. Creo que no nos pide nada más. Y nos vamos a ir al apartado de nuestro menú. Y ahora sí vamos a ejecutar el do while. Entonces, ejecutamos el do, llamamos al método que es mostrar menú.
Este método va a recibir una acción, la vamos a validar también como leer un entero, ¿cierto? Eh, Aquí le podemos seleccionar una opción, ahí bien. Y aquí con el switch option vamos a decirle que si el caso 1 va a ser agregar producto, ¿cierto? Porque así lo teníamos dentro de nuestro menú. Caso 2, eliminar. Bien. Caso 2, eliminar. Llamamos a nuestro método de eliminar y quebramos el avance. Caso 3, el de mostrar inventario. El caso 4, al de buscar producto. A ver, hasta que la opción sea, a ver, caso 1, agregar. Caso 2, eliminar. Caso 3 es el de mostrar. Ya tenemos nuestro método mostrar también. Eh, Caso 4, el de buscar producto. Esto no lo pedía ya, pero esto lo tenemos ahí también porque ya habíamos creado el de buscar producto. Caso 5 es el de actualizar, que es el método que hicimos ahí. Caso 0 es salir del sistema y tenemos un default por si el usuario ingresa una opción que no está contemplada. Y aquí también estamos implementando otra cosa que es bastante eh, buena y eficaz en este tipo de menús, donde nosotros tenemos distintos casos en donde según la opción del usuario hacemos la interacción necesaria. Por ejemplo, si el caso es uno, va a agregar un producto donde nosotros vamos a recibir un inventario tipo service como parámetro, ¿cierto? Que es toda esta lógica que hicimos acá. Si presiono el caso 2, vamos a eliminar también el producto y si el caso 3 lo mostramos y así sucesivamente con cada uno de los casos. Vamos a imprimir o no, vamos a ejecutar nuestro proyecto. Ahí se está ejecutando nuestro proyecto. Vamos a agrandar la entrada y vemos que tiene ahí el sistema inventario y se imprime lo que hemos realizado ahí. Selecciono una opción, ¿cierto? Que sería esta, sistema inventario, selecciono una opción. Ya, por ejemplo, yo voy a mostrar la opción 3, mostrar inventario. Me dice el inventario está vacío y se vuelve a mostrar el menú porque se está ejecutando este ciclo do while. Este texto, el inventario vacío, viene desde cuando yo pongo aquí mostrar inventario y esa es la validación que hicimos, ¿se acuerdan? Donde nosotros analizábamos dentro de inventario service si es que la lista de productos está vacía, el inventario está vacío y imprimíamos este mensaje por consola y hacíamos un return donde hacíamos el quiebre de esta función. O sea, salíamos de la función y no pasábamos a esta línea de código que es donde imprime los productos mediante un for each. Por ejemplo, ahora vamos a agregar un producto con el 1. Agregamos productos, ingresa el código al producto. Por ejemplo, yo le voy a decir que va a ser el K1. Ingresa el nombre del producto. Va a ser Coca-Cola. Ingresa el precio del producto. Va a costar 1000 pesos. Ingresa la cantidad del producto. Ya, vamos a tener 10 productos. Y ahí por ahí me faltó tirar
un mensaje de producto agregado exitosamente, pero eso ya queda para que ustedes lo puedan refactorizar, para que ustedes puedan modificar este código, que también lo voy a subir a un repositorio de GitHub, y ustedes lo pueden clonar y lo pueden ejecutar dentro de su entorno de trabajo haciendo un fork, ¿ya? Por ejemplo, ahora vamos a mostrar los productos del inventario. Por ejemplo, si mostramos, seleccionando la opción 3, tenemos código 1, K1, nombre Coca-Cola, precio 1000, cantidad 10. Súper. Por ejemplo, podemos buscar producto. A ver, en este caso le paso el código K1, le paso el código y me imprime el producto. Podemos también actualizar el producto. A ver, con el 5 podríamos actualizar el producto. Ingrese el código K1, ingrese el nuevo nombre. Ahora se va a llamar, no sé, se va a llamar Pepsi. Ingrese el nuevo precio, no sé, esto va a estar 2000 pesos. La cantidad va a tener 20. Y por ejemplo, si nosotros mostramos con la alternativa 3, mostrar inventario, tenemos que se han modificado, ¿cierto?, los valores de mi producto. A ver, agreguemos un nuevo producto. Bueno, tenemos la opción 1 para agregar producto. Ahora no, este va a ser el K2, para hacerlo correlativamente. El nombre Coca-Cola, súper creativo. El precio dijimos que era 1000 pesos. La cantidad, por ejemplo, ahora vamos a tener 50 Coca-Colas. Y si le damos a la opción de mostrar inventario, que es la opción 3, tenemos el K1, ¿cierto? Y también tenemos el K2, ¿ya? Y por último nos queda la opción de eliminar. Con la opción 2 podemos eliminar con el K2. Eliminamos. Dice, ahí nos falta un mensaje de feedback para el usuario. Eso es como diseño UI, que siempre darle un feedback constante al usuario, y eso es una de las mejoras que podemos implementar también a futuro, que sería, a ver, en la realidad 3, mostrar inventario. Y ahora solamente nos muestra el K1, ¿cierto? Porque hemos eliminado el K2. Ahí vemos que nuestro CRUD se está realizando con éxito, y con la opción 0 salimos del sistema, y nuestro sistema funciona con éxito. Así que eso es lo que tenemos para el día de hoy. Yo les voy a subir este repositorio, y en el video, en la descripción del video, les voy a también a compartir el caso de estudio que hemos realizado el día de hoy, para que ustedes lo puedan examinar, lo puedan complementar y me puedan escribir en los comentarios si es que necesitan otro video, por ejemplo, haciendo la conexión con la base de datos, utilizando MongoDB, a lo mejor Postgres, no sé, cualquier tipo de conexión, o también en un futuro agregar o utilizar esta arquitectura, transformarla a una API y consumir esta lógica desde un frontend utilizando Angular. Ya ustedes me escriben ahí en los comentarios qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren ver, o si quieren seguir mejorando con su lógica de programación orientada a objetos, utilizando el lenguaje de programación Java, utilizando Visual Studio Code. eh, y eso más que todo. Esto es lo que tenemos para el día de hoy, chiquillos. Así que nada, gracias. Y nada, pues espero su feedback ahí en los comentarios, enfocado a los videos que necesitan que realicen. Integración con base de datos, levantar una UI con Angular, por ahí transformar esta lógica a una API. A lo mejor por ahí alguno dice, ¿sabes qué? Yo no quiero videos de Java, me gusta más Kotlin, porque Kotlin es el futuro. Por ahí también podríamos transformar toda esta lógica a un formato Kotlin, utilizando las mismas buenas prácticas, ¿cierto? De separación, de utilización eh, de buenas prácticas. Así que eso, ya. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición.